Hola a todos. En este video, vamos a hablar sobre la diferencia entre una trituradora y una astilladora, y cuál es la mejor opción para uso doméstico. Si tienes un jardín o un terreno con muchos árboles, es probable que necesites una de estas máquinas para deshacerte de las ramas y los troncos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una trituradora y una astilladora? Una trituradora es una máquina que corta las ramas y los troncos en pequeños trozos, mientras que una astilladora los convierte en astillas. Las astillas son más pequeñas que los trozos de una trituradora, y son más fáciles de usar como abono o mantillo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para uso doméstico? Si solo necesitas deshacerte de unas pocas ramas pequeñas, una trituradora es probablemente la mejor opción. Pero si tienes muchos árboles o necesitas deshacerte de ramas grandes, una astilladora es la mejor opción. En este video, vamos a comparar las dos máquinas con más detalle y te ayudaremos a decidir cuál es la mejor opción para ti. Así que quédate hasta el final. Biotrituradora y astilladora. ¿En qué se diferencia la trituración de madera? Tanto las biotrituradoras como las astilladoras son herramientas útiles para el jardín, pero cada una tiene su propia función. La biotrituradora es ideal para triturar ramas pequeñas, hojas y otros residuos orgánicos del jardín. El resultado es un material fino que se puede utilizar como abono o compost. La astilladora, por otro lado, está diseñada para cortar troncos y ramas más gruesas en astillas. Estas astillas se pueden utilizar como combustible para estufas de leña o como acolchado para el jardín. Cómo elegir entre una biotrituradora y una astilladora según sus necesidades. La mejor opción para usted dependerá de sus necesidades específicas. Si solo necesita triturar material orgánico pequeño, una biotrituradora será suficiente. Si necesita cortar troncos y ramas más gruesas, entonces una astilladora es la mejor opción. Aquí hay algunos factores a considerar al elegir entre una biotrituradora y una astilladora: el tamaño del material que necesita triturar. Si solo necesita triturar material orgánico pequeño, una biotrituradora será suficiente. Si necesita cortar troncos y ramas más gruesas, entonces una astilladora es la mejor opción. La cantidad de material que necesita triturar: si solo necesita triturar una pequeña cantidad de material de vez en cuando, una biotrituradora será suficiente. Si necesita triturar una gran cantidad de material de forma regular, entonces una astilladora es la mejor opción. Su presupuesto: las biotrituradoras suelen ser más baratas que las astilladoras. El espacio de almacenamiento: las astilladoras suelen ser más grandes y pesadas que las biotrituradoras, por lo que necesitará más espacio para almacenarlas. Conclusión: tanto las biotrituradoras como las astilladoras son herramientas útiles para el jardín. La mejor opción para usted dependerá de sus necesidades específicas. Si solo necesita triturar material orgánico pequeño, una biotrituradora será suficiente. Si necesita cortar troncos y ramas más gruesas, entonces una astilladora es la mejor opción. Potencia y capacidad de corte: biotrituradora, ideal para triturar ramas pequeñas, hojas, restos de poda y otros materiales blandos. Su potencia suele ser menor que la de una astilladora, pero suficiente para la mayoría de las tareas domésticas. Astilladora, diseñada para triturar troncos gruesos y madera dura. Su potencia es mucho mayor que la de una biotrituradora, lo que le permite procesar materiales más resistentes. ¿Qué máquina elegir para triturar sus residuos de jardín? Biotrituradora: si principalmente tienes ramas pequeñas, hojas y restos de poda, una biotrituradora será suficiente. Es más económica y fácil de manejar que una astilladora. Astilladora: si necesitas triturar troncos gruesos o madera dura, una astilladora es la mejor opción. Es más potente y eficiente, pero también más cara y voluminosa. Consideraciones adicionales: tamaño del jardín: si tienes un jardín pequeño, una biotrituradora compacta será suficiente. Para jardines más grandes, una astilladora o una biotrituradora más potente pueden ser necesarias. Tipo de residuos: si tienes muchos troncos gruesos, una astilladora es la mejor opción. Si la mayoría de tus residuos son ramas pequeñas y hojas, una biotrituradora será suficiente. Presupuesto: las biotrituradoras suelen ser más económicas que las astilladoras. Conclusión: la elección entre una biotrituradora y una astilladora dependerá de tus necesidades específicas. Si tienes un jardín pequeño y principalmente necesitas triturar ramas pequeñas y hojas, una biotrituradora será suficiente. Si necesitas triturar troncos gruesos o madera dura, una astilladora es la mejor opción. Recuerda, siempre usa la máquina adecuada para el trabajo. Sigue las instrucciones del fabricante. Usa equipo de seguridad adecuado, como gafas y guantes.
Espero que esta información te ayude a elegir la máquina adecuada para triturar tus residuos de jardín.